En las ciencias sociales en la Edad Moderna voy a hablar prácticamente de España. Un ejemplo portugués y en Hispanoamérica. Y luego ya bueno, voy a hablar al final de la cultura, la literatura, concretamente porque es literatura lo que voy a nombrar en este vídeo y diapositiva. Bueno, un ejemplo también de pintura en Hispanoamérica y también literatura. Pero prácticamente es lo que voy a destacar es la literatura española. Tres escritores dentro de la literatura moderna. Pedro Arias Pérez, Francisco de Aldana y Juan de Zabaleta. Pedro Arias Pérez fue escritor español, publicó una recopilación de romances nuevos y otras formas poéticas que incluyó obras de Góngora, Quevedo y el Conde de Villamediana. La obra es Primavera y Flor de los mejores romances que han salido de 1121. Arias Pérez al final realizó romances nuevos, otras formas poéticas que incluyó en sus obras en escritores del siglo de oro, Góngora, Quevedo o incluso el conde de Villamediana. Francisco de Aldana fue poeta y militar, nos recuerda al poeta renacentista, que era escritor y a la vez militar. Bueno, pues combatió en San Quintín y participó en las campañas de Flandes al servicio del duque de Alba. También residió en la corte de los Medici en Florencia, donde recibió su formación. Es decir, estuvo en el mundillo político y militar del momento, tanto el español como el europeo. La obra es fábula de Faetonte en octavas reales. Juan de Zabaleta fue escritor y cronista español. Estuvo en la corte de Felipe IV. De su vida se conoce su legendaria fealdad, utilizada para hostigarlo por Quevedo. Se supo que reivindicó con éxito dos mayorazgos y que perdió la vista en los últimos años. Su espíritu agudo y capacidad satírica confirieron a sus personajes una comicidad no exenta de ironía. Y bueno, seguidor del teatro calderoniano, es decir, de Calderón de la Barca, y la obra es El día de fiesta por la tarde de 1660. Tres escritores no tan conocidos, pero importantes en la literatura moderna española. De la literatura española a la literatura hispanoamericana, Juan del Valle Caviedes, escritor peruano de origen español, tuvo la influencia de Quevedo, con formación autodidacta, y de la poesía satírica barroca española. Al final tuvo la influencia barroca, la propia poesía, influencia de Quevedo, uno de los principales escritores del siglo de oro español, junto con Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Tirso y Molina, Barón de la Barca. Tres ejemplos de escritores españoles y un historiador portugués. Francisco Manuel de Melo fue historiador, militar y político portugués, conoció a Quevedo y con él entabló una gran amistad. Y la obra es Historia de la Guerra de Cataluña, aquella guerra en la cual, bueno, pues se produjo cuando, en 1640 también, bueno, se produjo la independencia de Portugal de la corona española. Eh, Cataluña se rebeló contra la monarquía de Felipe IV. Francisco de la Torre fue poeta español, la obra es Bucólica del Tajo. Calixto Bustamante, bueno, el seudónimo es Con Color Corvo, fue autor español y la obra es El Lazarillo de Ciegos Caminantes de 1776. Pedro de Espinosa fue poeta español, se relacionó con el mundo cultural de su época y estuvo vinculado al duque de Medina Sidonia. Su poesía reveló una gran preferencia por el colorido exótico y rico, así como la revitalización de los antiguos tópicos italianos. La obra es El perro y la calentura de 1625. Al final son tres escritores españoles que bueno, pues, dejaron huella al final en el momento del periodo de la Edad Moderna, y Francisco Manuel de Melo fue uno de los historiadores más importantes del ámbito luso. Más escritores, evolución de la literatura moderna en España. Antonio Hurtado de Mendoza, Eugenio Gerardo Lobo, Bartolomé Jiménez Patón. Antonio Hurtado de Mendoza fue poeta y comediógrafo español. Se inspiró en Góngora y Quevedo. Además, produjo sonetos y romances. La obra es La fiesta de Aranjuez de 1623. Hurtado de Mendoza tuvo la herencia al final, o la influencia más, o la inspiración de Góngora y Quevedo. Eugenio Gerardo Lobo fue escritor español. Junto con Gabriel Álvarez de Toledo representó la lírica barroca del siglo anterior. La obra es Selva de las Musas de 1717.
Bartolomé Jiménez Patón fue humanista español, comentó y tradujo a los clásicos y escribió diversas obras de gramática. También el manual más importante de retórica de la época y diversos libros sobre temas de actualidad, como la moda o las costumbres de la época española en la Edad Moderna. La obra es Discurso de los tufos, copetes y calvas de 1139. Ellos dejaron huella al final en la Edad Moderna y Gerardo Lobo, pues, más en la época de la Ilustración también. La Edad Contemporánea también es importante. Ramón García Sol, Eduardo Saavedra, Elogio Florentino Sanz. Ramón de García Sol fue poeta español, su poesía tuvo la influencia de Unamuno y de Machado, la obra es Tierras de España de 1955. Eduardo Saavedra fue escritor e ingeniero español que se encuentra en la diapositiva, amigo personal de Torres Quevedo, uno de los científicos más importantes de la ciencia contemporánea española y totalmente olvidado en nuestro país. Saavedra aportó obras importantes sobre ingenierías. Una de sus obras es Lecciones sobre la resistencia de los materiales de 1853 y además destacó como arabista. La obra es Ideas de los antiguos sobre las tierras atlánticas de 1899, es decir, que Saavedra fue ingeniero y a la vez especialista en el ámbito árabe de la literatura. Eulogio Florentino Sanz fue escritor español, estuvo en Berlín como diplomático durante 2 años, se familiarizó con la poesía alemana y la obra es Los achaques de la vejez de 1854. Son al final figuras importantes en el ámbito literario del siglo XIX y también del siglo XX. Luis Astrana Marín fue escritor y erudito español. Se le va a recordar, siempre se le recordó porque realizó estudios sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes. Se dedicó al periodismo y luego a la crítica literaria. Primeramente fue, bueno, dentro del mundo del periodismo y luego ya, bueno, pasó ya al ámbito artístico en la literatura española. Su talante conservador le llevó a adoptar un ideario estético contrario a las vanguardias entonces en boga y abogar por una revalorización de la tradición. Él fue contrario, al final, por su estructura y su pensamiento, contrario a las vanguardias. Y lo que quería el propio Pastrana Marín era recuperar las tradiciones españolas. La obra es Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, de 1948 a 1958. Es decir, él fue un especialista que no solo habló de Miguel de Cervantes, sino también de grandes escritores del siglo de oro español. Y la literatura en la época contemporánea, en Hispanoamérica, también es importante comprender. José Iberto García de Quevedo, Bernardo Prudencio Berro y Luis Cané. José Heriberto García de Quevedo fue escritor venezolano, se educó en Puerto Rico y en Europa porque estuvo en Francia y en España y la obra es un cuento de amores que colaboró con uno de los escritores del romanticismo más importantes del siglo XIX como fue José Zorrilla. Bernardo Prudencio Berro fue poeta y político uruguayo. Estuvo durante 4 años como presidente del país y la obra es El Parnaso Oriental de 1866. Se ve además que los dos, tanto García de Quevedo como Prudencio Berro, son escritores hispanoamericanos del romanticismo, de toda la literatura en América del Sur. Luis Cané fue poeta argentino, notario de profesión, ejerció también el periodismo donde colaboró en el rotativo La Nación, y desarrolló una obra poética en un estilo clasicista que recordó a los escritores españoles del siglo de oro, incluso del barroco, como Lope de Vega, Góngora y Quevedo. La obra es Mal estudiante de 1925. Dos de ellos al final son escritores que pertenecieron al romanticismo, como García de Quevedo o Prudencio Berro, aparte de que Prudencio Berro fue presidente de Uruguay durante 4 años. Y Cané más recordó en su obra poética el estilo clásico, muy similar al barroco español, con grandes figuras del siglo de oro, como Góngora, Quevedo, Lope de Vega, bueno, Cervantes también, y un montón más de escritores del barroco en la literatura española. Y para finalizar, voy a hablar de Pedro León Zapata, que fue pintor y humorista destacado en Venezuela, figura relevante del periodismo gráfico de su país. Bueno, su amplia formación humanística le ha servido además para interpretar por medio de sus ilustraciones las más diversas manifestaciones culturales y artísticas dentro al final de la cultura iberoamericana o, bueno, y también venezolana, que hay ejemplos como literatura, política, tauromaquia, etcétera, de la cultura española e hispanoamérica, del conjunto al final de la lengua española, de castellano.
La obra es Revolucionarios y Hijos de la Pelona de 1972. Un artista importantísimo, no solo en Venezuela, sino a nivel iberoamericano. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. He hablado de la literatura moderna española, algún ejemplo portugués y luego también de literatura moderna en Hispanoamérica y contemporánea en toda América del Sur. Así que si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo literario, bueno, pues, peninsular e hispanoamericano, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.